Hola, soy Fernando Chávez Espinach y me acompaña Sofía Chinchilla, de la sección de Política de la Nación. El 30 y el 31 de mayo, la nueva ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, va a exponer a los diputados en la Asamblea Legislativa su plan para contener el gasto público, después de que ellos la convocaran. Como recordamos, Rocío Aguilar fue Contralora General de la República del 2005 al 2012, es decir, que conoce de la materia. Por eso Sofía se dispuso a revisar qué era lo que había dicho doña Rocío en el pasado acerca de este tema y cuáles son algunas de las propuestas que podríamos esperar o, por el contrario, que habrá modificado de cara a su participación en el Ministerio de Hacienda. Sofía, ¿qué encontraste? Precisamente esa era la idea, tener un poquito de contexto para después comparar, ¿verdad? Si ella del otro lado de la acera, que está ahora completamente, se apega a lo que había propuesto durante muchísimo tiempo, o si más bien ahora al estar de gobierno tiene que hacer algún cambio más sutil o más radical, dependiendo. Encontramos, ella es, en serio, cuando asume en el año 2005, a partir de ahí, es muy interesante porque van subiendo como de tono las advertencias. Del principio, las finanzas del Estado están en una situación relativamente estable hasta a partir de 2008 ella dice, bueno, a partir de aquí se empieza a complicar porque se aumenta el gasto y ya no estamos teniendo un rendimiento tan bueno. En cuenta uno de los datos que ella encuentra y que advierte ya en el 2007, sí, es que en los 2 años anteriores, del 2005 al 2007, por ejemplo, el porcentaje que equivalía a las remuneraciones de los funcionarios para el Estado era del 17 al 21%, es decir, un aumento disparado en solo 2 años, que es una de las señales que ella advierte, bueno, que evidentemente puede traer problemas en el futuro. Exactamente, y de hecho justamente en este rubro de remuneraciones y lo que llamamos pluses salariales a los empleados del sector público es uno de los aspectos en los que ella hace observaciones más enérgicas. Ella habla, por ejemplo, de que es necesario unificar el desorden. Ella dice, hay un sistema de salarios por acá, otro por acá, otro por acá. Es necesario que eso lo unifiquemos para tener una sola estructura, que haya más equidad. Ella habla, por ejemplo, ella estando al frente de la Contraloría, inició un proceso para que las personas que entraban nuevas a la institución recibieran su salario con un sistema nuevo, donde, por ejemplo, se modificaba la asignación de vacaciones, la asignación de pluses también. Ella dice, si en la Contraloría lo hicimos, lo podemos hacer en el gobierno central también. ¿Requiere mucho tiempo? Sí. ¿Es una medida impopular? Sí, pero es algo que necesitamos hacer. Entonces, en salarios es en lo que ella es más enfática. También habla, por ejemplo, de, bueno, en general, de que hay que reducir el gasto del Estado. Ella dice, bueno, sí, necesitamos cambiar también todo el sistema de impuestos, pero más impuestos por sí no va a hacer nada si no arreglamos todo el desorden que hay también. Entonces ella urge, por ejemplo, a unificar los sistemas de compras del Estado porque dice que por ahí puede haber ahorros también. Habla inclusive de que hay que hacer todo un diagnóstico de las organizaciones del Estado, que para ese momento, en 2011, ya llegaban a 300 instituciones. Ella decía, puede que haya algunas de estas que estén obsoletas y que ya no necesitemos, cerrémoslas, sí, si no las hecho, necesitamos. Eso resuena con las discusiones recientes que se han tenido. Encuentro un informe de Mideplan Exacto, que detectaba y reclamaba la dispersión enorme que había entre las instituciones, que tenían oficinas que de pronto estaban duplicando funciones o que no se sostenía, digamos, dentro de un aparato organizativo que permitiera realmente una administración eficaz o que levantaba dudas, al menos, de cuán eficaz podía ser la administración si teníamos un sistema tan disperso. Y ponía algunos ejemplos críticos. Y la Contralora ya desde aquel entonces advertía de que este tipo de cosas podría llevar a la duplicación de funciones como las auditorías, por ejemplo. Podrían reiterarse funciones o tipos de funciones en las diferentes unidades o departamentos que tuvieron la misma institución, que desagregada terminará con 7 auditores, por ejemplo. Llama la atención también que en esta visita que hizo ella a la Asamblea Legislativa, uno de los diputados de aquel entonces le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el gasto superfluo? Que es algo de lo que se habló mucho en campaña, incluso ahora. Y ella decía, bueno, sí, el gasto superfluo se puede contabilizar, identificar y todo lo demás, pero lo que realmente va a generar un impacto es en lo estructural, en lo de fondo. Entonces está por verse mañana si ella va a tocar precisamente temas de fondo y cómo se refiere a lo que se ha denominado gasto superfluo, que el gobierno dice es más que todo una señal de buena voluntad. Claro, es decir, para crear un ambiente político adecuado para las reformas que quiere impulsar en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, eso fue en su etapa como Contralora. Sí. Desde que se ve involucrada en la actual administración y en la discusión de hoy, ¿cuáles señales o algunas indicaciones que haya dado de lo que pensaría hacer ahora como ministra de Hacienda? Esto es algo realmente sobre lo que hay mucha expectativa y no se ha adelantado
demasiado. Una de las primeras señales concretas que quiso tirar el gobierno, como decir, mientras le damos la comparecencia de la ministra, vea esto, es una directriz que se emitió la semana pasada para regular más los viajes de los jerarcas, aunque desde presidencia fueron enfáticos también en esto, ¿verdad? Es una señal, realmente no podemos estimar cuánto dinero se va a recortar, pero es lo que probablemente sea vos. Mínimo, sí. Exactamente. Don Carlos Alvarado, el presidente, ha hablado, por ejemplo, también sobre empleo público. El gobierno ha sido cauto. Sí han hablado de que es necesario, lo que mencionaba ya antes también, unificar el sistema, que hay que revisar para que haya equidad. Han hablado muchísimo de que debe regirse por un sistema de eficiencia, pero no hemos entrado en detalles de, bueno, qué tanto le vamos a entrar al empleo público, a reformarlo, por ejemplo. Desde tu perspectiva, Sofía, ¿cuáles crees que sean algunos de los puntos principales que necesariamente vaya a tocar doña Rocío? No necesariamente la definición, pero sí cuáles son algunas de las cosas que no debería obviar. Empleo público, definitivamente, yo sé que es muy redundante y que ha sido un tema reiterado, pero es que hay mucho interés en ver cómo se va a contener, cómo va a haber más equidad también. Han hablado mucho, por ejemplo, de compras, de gastos del Estado, de cosas que consume, en que haya austeridad en los presupuestos. De eso probablemente tendrá que hablar. Vieras que más allá de eso, realmente hay mucha expectativa por eso, porque hay que ver qué medidas va a dar ella. Don Carlos había adelantado en una entrevista una vez que no necesariamente él iba a recortar el gasto, sino a contener el crecimiento del gasto. Entonces vamos a ver qué tanto es eso, un freno a cómo se ha disparado el gasto y de qué partidas sí va a ser. Tenía 5 colones y ahora voy a gastar 2 colones, que va a ser gasto efectivo. Claro, porque además hay que recordar que alguna parte del gasto al menos depende de una dispersión de leyes enorme. Es decir, que ya está obligado el Estado y que la única forma sería o derogar esas leyes o reformarlas. Exactamente. Muy bien, Sofía, muchas gracias por explicarnos lo que esperamos de las comparecencias de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, en la Asamblea Legislativa 30 y 31 de mayo. En La Nación y nación.com podrán seguir todos los detalles de esta primera gran exposición de los planes de gobierno para reducir el gasto público. Muchas gracias.